Señora presidenta, señorías, buenos días. Comparezco ante la Cámara para informar del Consejo Europeo del pasado 20 de junio y 21 de junio y del Consejo Extraordinario convocado el 30 de junio, centrado, como saben ustedes, en los nombramientos institucionales. Asimismo, en esta comparecencia, como ha dicho la presidenta del Congreso, voy a informar sobre el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, que, como saben, entra en este mes de octubre en una fase decisiva. Pero antes de abordar los asuntos que figuran en el orden del día, sí quiero que mis primeras palabras tengan un sentido muy especial. En primer lugar, de solidaridad y también de cariño a todas las personas afectadas por los graves incendios forestales de este verano en diversos puntos de nuestro territorio. En segundo lugar, de reconocimiento sincero a todo el operativo que participó en las labores de extinción de los mismos. Reconocimiento tanto de las administraciones, los profesionales, de la administración local, autonómica y estatal, como al conjunto de la ciudadanía que se volcó de forma ejemplar, como pudimos ver en uno de los incendios que más nos sobrecogió, que fue el de la isla de Gran Canaria. Creo recoger con estas palabras el sentir mayoritario de esta Cámara y también de la sociedad agradecida a quienes defienden e incluso, hemos visto en el pasado, pagan con su vida nuestro patrimonio común, que son los bosques, la seguridad individual y la seguridad de las poblaciones afectadas. Del mismo modo, desde esta tribuna quiero invocar, una vez más, como hemos hecho todos los grupos parlamentarios, señorías, la memoria de las mujeres asesinadas por la violencia de género en este año. Hemos tenido un verano, como saben ustedes, especialmente trágico, lo que hace que las cifras de 2019, con 40 mujeres asesinadas ya, 40 mujeres asesinadas, se acerquen ya a estas alturas a las cifras del año 2018. No puedo enviar un mensaje calmado, como me gustaría, pero sí un mensaje de convicción de que esta monstruosidad social será combatida con toda firmeza por las instituciones y por el conjunto de la sociedad para acabar definitivamente con esta lacra que tanto nos avergüenza, sobre todo a los hombres del país. Queremos, señorías, a las mujeres libres y vivas. Queremos a las mujeres en plena igualdad de condiciones y también de derechos. Y por último, y cambiando completamente de tercio, señorías, quiero recordar que hoy es un día especialmente importante y señalado para un territorio de nuestro país. Un territorio que estimamos, que respetamos, que reconocemos, como es Cataluña. Ojalá, señorías, un día, y trabajamos desde el Gobierno y también desde el Grupo Parlamentario Socialista por ello, que ese día llegue pronto, quiero decir, ojalá un día llegue en el que la diada sea la fiesta de todos los catalanes y todas las catalanas y no de una parte de los catalanes. Señoras y señores diputados, el Consejo Europeo celebrado en Bruselas el día 20 y 21 de junio abordó cuestiones, a mi juicio, muy relevantes para la Unión Europea y, por tanto, para España. Y fue, además, el primer Consejo Europeo que se celebró después de las elecciones del pasado 26 de mayo. Permítame, a este respecto, manifestar, creo que la satisfacción del conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara, al menos de la mayoría, por los resultados de esas elecciones. Y no me estoy refiriendo solamente a la cuestión más partidista, sino de defensa del ideal y del proyecto europeo, singularmente por los datos de participación, y creo que es importante subrayarlo. Hacía 25 años, señorías, 25 años, desde el año 1994, que un porcentaje tan alto de ciudadanos europeos no acudía a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento. Ese dato marca un punto de inflexión y transmite un importante mensaje, al menos que reconoce el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno en funciones. Un importante mensaje a los ciudadanos europeos y también a los ciudadanos españoles. Y es que nos importa el futuro de Europa. Cada vez los ciudadanos son más conscientes de lo que está en juego, sobre todo en momentos como este, tan trascendentales para España y para el conjunto de la Unión Europea, en los que hay muchos desafíos que resolver y, en consecuencia, necesitamos una Europa más fuerte que nunca. Desafíos ante los que Europa debe mostrar su mejor cara, la de un proyecto de integración con bases sólidas, ancladas en una historia compartida, pero que se proyecta hacia el futuro. El de la participación, como he dicho antes, fue un buen dato, un muy buen dato, sin duda alguna, pero también lo fue por el resultado del mismo. Primero, porque se permitió construir
un acuerdo sólido entre fuerzas europeístas para esta nueva etapa en las principales instituciones comunitarias, como vimos ayer, como consecuencia de la publicación y darse a conocer la composición de la Comisión Europea. Y, en segundo lugar, para frenar a quienes quieren provocar una auténtica involución en el proyecto europeo que compartimos. Conjuramos el peligro el pasado 26 de mayo, señorías, en España y en Europa. Pero aún así, no podemos negar la amenaza de retroceso que para el futuro de la Unión Europea representan las fuerzas contrarias a la Unión. Fuerzas que, no olvidemos, señorías, viven de polarizar y de partir las sociedades en la mitad. Fuerzas que proponen recetas fallidas del pasado, desacreditadas con amargura por la historia. Fuerzas, en definitiva, señorías, que solo conocen un marco, que es el del conflicto y el de la crispación. Así que no nos engañemos. La única opción que tienen esas fuerzas de imponer su visión es condicionando el lenguaje del resto de actores políticos. Y especialmente de aquellos que hace tiempo mantuvieron una posición constructiva y también moderada de encuentro y que ahora se han dejado arrastrar por el extremismo. Europa, señorías, es aliada del progreso desde el consenso, del acuerdo para superar diferencias seculares que llenaron nuestro continente de odio. Y esta es la principal lección de la historia que tenemos que salvaguardar. Nunca lo olvidemos ahora que en España se están aumentando los delitos de odio y nunca lo olvidemos ahora que estamos viendo en otras partes de Europa profanar tumbas de la población judía como consecuencia del auge de la ultraderecha en Europa. He reiterado en esta Cámara y en otros foros que la fortaleza del proyecto europeo depende del compromiso de todos, sobre todo de aquellas fuerzas políticas que a lo largo de la historia han contribuido a darle estabilidad desde la voluntad de acuerdo y también del encuentro. Ese es el fundamento del acuerdo alcanzado en la renovación de puestos institucionales para esta etapa ilusionante que se abre en el conjunto de la Unión Europea. Un consenso posible, deseable, que trasciende la lógica de los países y se apoya en familias ideológicas con puntos muy divergentes, señorías, pero aún así capaces de acordar, capaces de no doblegarse y de someter una crisis institucional al conjunto de las instituciones comunitarias. Con esa voluntad, señorías, acudí el pasado 1 de julio a Bruselas y con esa voluntad España alcanzó sus dos principales objetivos. El primero de ellos, volver al corazón de las decisiones europeas, volver al corazón de las instituciones comunitarias, al centro en el que se toman las decisiones con el protagonismo que merece un país como España. Y, en segundo lugar, participar de un acuerdo que nos sitúa como un auténtico baluarte del europeísmo, un socio en quien se puede confiar, un socio leal, que va a estar siempre abierto a hablar, a dialogar, a discutir, pero siempre con un objetivo bien claro, que es fortalecer el proyecto europeo, fortalecer el proceso de integración comunitario. Señorías, después de este planteamiento, que creo que era importante subrayar, aunque ustedes ya conocen, del compromiso europeísta del Grupo Parlamentario Socialista y, desde luego, del Gobierno en funciones, paso a detallarles los principales asuntos tratados en el Consejo celebrado el 20 y el 21 de junio pasados. Y voy a centrar mi intervención en 5 grandes asuntos. 5 grandes asuntos, señorías, que a lo mejor suenan lejanos, que pueden parecer abstractos, pero que afectan al día a día de cientos de miles, de millones de españoles y españolas y, en consecuencia, europeos. El primero de ellos es la Agenda Estratégica 2019-2024, que, como saben ustedes, es la hoja de ruta que se marca la Unión Europea en su conjunto, el conjunto de instituciones, para los próximos 5 años. Estamos hablando de Erasmus, del compromiso en la lucha contra el cambio climático o también de la garantía juvenil, por situar en esos 3 ejemplos algunas de estas cuestiones. El marco financiero plurianual, es decir, el marco presupuestario del que se va a dotar la Unión Europea para los próximos 5 años y dar cumplimiento a esa Agenda Estratégica 2019-2024. En tercer lugar, el cambio climático, o si les parece mejor hablar ya a las bravas de lo que estamos sufriendo, que es una emergencia climática en toda regla. En cuarto lugar, la estrategia contra la desinformación, que es fundamental si queremos defender los principios, los valores de nuestra democracia. Y, finalmente, algunas cuestiones relacionadas con los asuntos exteriores, con las relaciones exteriores, que creo que pueden ser de interés a esta Cámara. Bien, como saben, el primer punto, la Agenda Estratégica 2019-2024, se trata, como he adelantado antes, de un documento clave para el futuro inmediato de la Unión Europea. Una auténtica agenda de prioridades políticas para los próximos 5 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más amplia sea esta agenda, más claro va a ser el mensaje
y la ambición que la Unión lance al conjunto de la sociedad europea. Necesitamos una perspectiva comunitaria para afrontar nuevos desafíos que trascienden los límites de las fronteras de los Estados miembros. En mi caso, saben ustedes, porque no es la primera vez que comparezco cuando hablamos de los asuntos relacionados con los consejos europeos, saben que siempre he defendido en el Consejo Europeo ante el resto de Estados miembros que Europa tiene que ser ambiciosa en estos retos. Retos como la emergencia climática, de la cual soy consciente que se ha hablado en esta Cámara. Y debo decirles que, desde luego, el Gobierno de España, cuando tenga que formarse, lógicamente va a calificar como emergencia climática lo que está viviendo nuestro país. Ha habido algunos gobiernos autonómicos que ya se han adelantado a ello y tengo que decirles que, desde luego, ese compromiso se mantiene y es firme por parte del Gobierno de España. La emergencia climática, la transición al nuevo paradigma digital, que también fue uno de los elementos que suscité en el debate de la investidura fallida el pasado mes de julio, la educación, la ciencia, el reforzamiento de la dimensión social, importantísimo para España, y tengo que decirles que España está defendiendo dentro del Consejo Europeo la construcción de ese pilar social, la culminación definitiva de la Unión Económica y Monetaria, que es fundamental si queremos pertrecharnos de los necesarios instrumentos para poder hacer frente al enfriamiento de la economía o a crisis económicas que puedan venir en el futuro, la reindustrialización y la energía en nuestro país y también en el conjunto de la Unión Europea, así como el apoyo a la investigación, al desarrollo, en especial para las pequeñas y medianas empresas, que son el tejido empresarial que tenemos en nuestro país, sin olvidar, lógicamente, a la economía social y a los trabajadores autónomos. Y es bueno constatar, señorías, que todos ellos tienen un alto grado de concreción en este documento que fue aprobado en el Consejo del mes de junio, que marca la hoja de ruta, como les decía antes, a seguir para construir más y mejor Europa. Pero, sobre todo, no solamente es una hoja de ruta, y ya con esto sería suficiente, sobre todo, una Europa en la que el progreso económico y los cambios tecnológicos se asienten sobre principios, sobre valores, que es al final de lo que va, en lo que consiste la política, que son los valores de la justicia social y de la igualdad de oportunidades que defiende el Gobierno de España. Esto, señorías, no es un asunto ideológico menor. La desigualdad ha sido la causa no solamente de un malestar social, que ya por sí es importante y que, lógicamente, tenemos que atender desde la política, sino que ha sido la causa de nuestras turbulencias políticas, del crecimiento de fuerzas antieuropeístas, del regreso del nacionalismo de miras estrechas. Y una agenda estratégica ambiciosa, con políticas transformadoras para encarar nuevos desafíos, requiere, pues lógicamente, de una financiación adecuada para llevarlos a cabo. Por eso quiero referirme, en segundo lugar, al marco financiero plurianual como lo que es una auténtica oportunidad para un nuevo impulso europeo. Un nuevo impulso europeo para la transición ecológica de nuestra economía, que es algo que está defendiendo el Gobierno en funciones. Un nuevo impulso para fortalecer la cohesión entre Estados miembros y también dentro de cada Estado miembro, sobre todo cuando estamos hablando de la cohesión territorial. Un nuevo impulso para afrontar la revolución tecnológica, fortaleciendo nuestro sistema de I+D+I de forma ambiciosa e inclusiva, porque tiene que ser inclusiva también esa disrupción tecnológica que estamos viviendo. La era de la información, señorías, se adentra en caminos inexplorados que tienen enormes potencialidades, pero también tienen enormes riesgos y desafíos para los cuales nuestros gobiernos deben prepararse. El comercio online, la domótica, la explotación de datos, la brecha digital, la ciberseguridad, el teletrabajo, mejor dicho, la inteligencia artificial. Podría seguir enumerando infinitamente los ejemplos de un futuro que ya es presente y que, lógicamente, desborda también a los Estados miembros y, por tanto, tenemos que encontrar una respuesta común por parte del conjunto de instituciones comunitarias. El presupuesto comunitario, el presupuesto de la Unión Europea, el marco financiero plurianual para los próximos 5 años tiene que ser también el del programa Erasmus+ para nuestros jóvenes. Tiene que ser también el de la garantía juvenil, una garantía juvenil que tiene que ser reforzada. El del nuevo impulso a nuestros sistemas educativos, de formación en el nuevo paradigma tecnológico en el que estamos. El del compromiso con la estrategia vinculante de igualdad de género. Miren, en relación con la igualdad de género y también con la violencia de género, ahora que estamos viendo lo que está pasando en Francia, debo decirles que cuando uno lee la prensa francesa y escucha al Gobierno francés decir que está comprometido contra el feminicidio y miran a España, me siento orgulloso de la labor que ha hecho estas Cortes Generales, no solamente estas, sino las pasadas, por aprobar una ley de igualdad
y también una ley de lucha contra la violencia de género y por volcar todos los recursos por parte de todas las instituciones en una lacra social como la que vivimos. Tiene que ser, señorías, una auténtica declaración de intenciones, ese marco financiero plurianual para una Europa que reclame su lugar en el nuevo mapa global del poder. Y es posible hacerlo si creemos en la vigencia del proyecto europeo, como cree el Gobierno en funciones y el Grupo Parlamentario Socialista, pero no solamente como un ideal, como algo abstracto, sino como una ventana de oportunidad única para posicionarnos en un mundo que está, como saben ustedes, en plena transformación. Somos europeos por convicción y por vocación. Seámoslo también porque nos va nuestro futuro y el de las próximas generaciones en ello. Porque la fortaleza y la cohesión de una España próspera dependen de una Europa próspera, que avance, que no retroceda, que no se desintegre, sino que se fortalezca, que encare de frente y no dé la espalda a los nuevos retos que tenemos por delante. A lo largo del debate celebrado en el Consejo, señorías, la posición de España fue clara en relación con el marco financiero plurianual. Debemos avanzar con rapidez para generar certidumbre. Máxima certidumbre para nuestras empresas, para las pequeñas y medianas empresas, para los ganaderos, los agricultores, que son tan importantes en nuestro país, para quienes están a la vanguardia de la investigación en nuestras universidades, en la ciencia, para las instituciones que quieren impulsar inversión productiva, generadora de valor añadido desde las instituciones públicas y también desde las privadas. España, en definitiva, defiende la necesidad de ofrecer un marco cierto, ambicioso y que tiene que ser ágil también en la gestión de los recursos, sobre todo a nuestros emprendedores, que son, en definitiva, quienes arriesgan su patrimonio para poder crear empleo y prosperidad en nuestro continente. Y añado una condición adicional, y es que queremos un acuerdo lo más pronto posible. Queremos un acuerdo lo más pronto posible y por eso está trabajando el Gobierno en funciones, por un acuerdo lo más pronto posible para que esté plenamente operativo ese marco financiero plurianual desde enero de 2021. Señorías, la mejor Europa es la que se atreve a mirar lo más lejos posible, la que no cede a los vaticinios fatalistas, que los hay, y que, por cierto, nunca se cumplen, porque sabe que si hay ganas de avanzar en lugar de temor a retroceder, nada puede parar a Europa. Una Europa que lidere, como he dicho antes, los grandes retos globales, como el cambio climático, como las migraciones, y que garantice el respeto al Estado de Derecho y fortalezca esos mecanismos de redistribución que tenemos en el Estado del bienestar. En definitiva, una unión basada en una economía social de mercado, que sabe conjugar progreso económico, competitividad, innovación en la era digital sin renunciar a su verdadera alma, que son los principios de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. En el Consejo Europeo, señorías, fui exigente en una cuestión que es clave para España, la política agrícola común. La Comisión, lo que sabemos, ha propuesto una reducción significativamente importante y, a nuestro juicio, errónea. La dotación de esta política tiene que permitir responder a los desafíos del sector agrario, pero también debe impulsar el desarrollo rural y contribuir a la vitalidad y al relevo generacional en las zonas rurales, que sin duda alguna es uno de los principales retos que tenemos en nuestro país. Una PAC, en definitiva, fuerte implica más seguridad alimentaria, una PAC fuerte implica reducir la brecha entre los polos urbanos y los polos rurales, pero además una PAC fuerte es garantía de cohesión social y de cohesión territorial. Y es una herramienta estratégica frente a ese reto demográfico que también tenemos en nuestro país y contra la emergencia climática que ya estamos sufriendo. Por eso, hoy quiero reiterar ante la Cámara lo que ya mantuve en el Consejo Europeo, mi compromiso de máxima firmeza en este ámbito. Otro de los elementos esenciales del futuro del marco financiero plurianual debe basarse en la nueva orientación de la política de cohesión. Una senda que debe centrarse, a nuestro juicio, en la construcción efectiva del pilar europeo de derechos sociales, atendiendo especialmente al alto desempleo de determinados colectivos que nos tocan muy de lleno, muy directamente al conjunto de la sociedad española, como es el alto desempleo que tenemos entre la población joven y también el alto desempleo de larga duración. Sin duda alguna, también tenemos que luchar contra la pobreza infantil. Y por eso apoyamos la propuesta hecha por la nueva presidenta de la Comisión de construir una garantía infantil. Una Europa que protege a los más vulnerables es una Europa vacunada contra el extremismo,
Una Europa que combate la desigualdad de raíz es una Europa fortalecida contra quienes quieren inocular el virus del odio en nuestras sociedades. Otro eje estratégico del nuevo marco financiero debe girar en torno a uno de los principales objetivos que se ha marcado el Gobierno en funciones y también el grupo parlamentario que lo sustenta, y es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Fue, como saben, otro de los asuntos debatidos en el Consejo Europeo, que quiero abordar dentro de este mismo punto como un compromiso fundamental en las nuevas prioridades financieras de la Unión en el periodo 2021-2027. Solo tenemos un planeta, el tiempo se agota, señorías, pero aún hay margen para hacer las cosas mejor y cambiar la dinámica. Ayer mismo conocimos la estructura de la Comisión Europea y en ella quiero destacar lo que considero, a mi juicio, una gran noticia, y es el rango de vicepresidencia primera para un pacto verde, para un Green New Deal, que desempeñará el futuro comisario y amigo de España, Frans Timmermans, y que quiero aprovechar esta ocasión para reconocer la importancia atribuida por la nueva presidenta de la Comisión a una cuestión en la que España ya avanza de manera firme, como saben ustedes, y es la transición ecológica justa de nuestra economía. En este ámbito es fundamental impulsar, como ya ha comprometido la nueva presidenta de la Comisión, un plan de inversiones sostenibles que oriente nuestra acción en un gran objetivo: ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Europa puede, pero no solamente puede, debe ser la vanguardia en este desafío global. Contamos con las capacidades económicas, con las capacidades tecnológicas para frenar lo que ya es una auténtica emergencia climática, como decía al principio de mi intervención. Pero, sobre todo, no solamente tenemos las capacidades tecnológicas, no solamente tenemos las capacidades económicas, no solamente debemos y podemos, sino que tenemos una obligación moral, la de liderar la respuesta mundial contra esta amenaza, precisamente ahora que estamos viendo otros países, líderes también en el aspecto económico, que están renegando de los acuerdos de París y que están poniendo hasta incluso en solfa las evidencias científicas que todos los que estamos aquí, al menos la mayoría, compartimos. Nadie más está en condiciones de hacerlo, señorías, si uno echa la vista al resto del mundo. Unos por incapacidad, otros por falta de voluntad, pero Europa sí. Europa tiene capacidad, como he dicho antes, tecnológica y económica. Mostremos, por tanto, también voluntad y determinación. Mostremos ganas de liderar desde el ejemplo. En este Consejo trasladé a los demás Estados miembros la urgencia de adoptar una estrategia climática a largo plazo, como máximo a comienzos del año que viene, y movilizar en consecuencia nuevos recursos para conseguir ese nuevo Pacto Verde. El primer paso hacia ese camino es la determinación, como he dicho antes, el compromiso, y por eso tenemos que reservar el 25% del total de desembolsos del próximo marco financiero a la lucha contra el cambio climático y a reforzar sustancialmente la acción climática del Banco Europeo de Inversiones. Avanzar en este ámbito es crucial para consolidar una transición ecológica justa de nuestra economía. Avanzar, en definitiva, en la neutralidad climática exige ambición. Llegar al 50% o al 55% de reducción de emisiones en 2030 en lugar del 40% actualmente previsto. Cada vez son más, señorías, dentro de la Unión Europea, los países que van adoptando ese objetivo a nivel nacional, aunque es verdad que todavía hay otros países que se oponen a este tipo de objetivos. Y aún así, el documento de conclusiones recoge el compromiso de la amplia mayoría de los Estados miembros. En cualquier caso, señorías, y yo creo que esto es un elemento de orgullo para el conjunto de la Cámara, al menos para todos aquellos que estamos comprometidos con esa transición ecológica, España va a seguir estando en primera línea de este compromiso en el que también, insisto, no solamente hay desafíos, sino también grandes oportunidades, como es la lucha contra la despoblación, la creación de empleo y la apuesta por la economía verde y circular. Y así lo vamos a hacer constar en la próxima Cumbre de Acción Climática, convocada por el Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York el próximo 23 de septiembre. Y, por último, también en relación con el marco financiero, subrayé en este Consejo la necesidad de una Europa con instrumentos y financiación suficiente para afrontar algo que también ha suscitado cierto debate en España, como es el desafío migratorio, y para hacerlo desde una perspectiva integral. Dicha perspectiva, señorías, implica
reforzar las capacidades de nuestros socios en África, en Asia, en materia de lucha contra la migración irregular, pero también desplegar recursos suficientes para que los jóvenes encuentren oportunidades económicas, las creen y vitales en sus países de origen y puedan tener una vida digna. Es necesario que el presupuesto de la Unión intensifique el apoyo financiero a los Estados miembros que somos frontera con el continente africano y también reforzar los instrumentos de cooperación con países que son fundamentales para abordar el desafío de la migración, como es el país vecino Marruecos. Señorías, en este Consejo también abordamos algo que creo que es importante y que probablemente pase de puntillas, ¿no?, cuando mañana se empieza a relatar el debate que podamos tener hoy, como es el de la lucha contra la desinformación, que en definitiva es la lucha por tener una democracia más sana y más fuerte. Se trata, como saben ustedes, señorías, de una amenaza real sobre las instituciones democráticas. Todos los países, incluida España, han sufrido campañas de este tipo. Se trata de interferencias, a nuestro juicio, inadmisibles en la política interna, en los procesos electorales, a menudo coincidentes con la agenda de polarización y de retórica del odio que tienen algunos colectivos. Mentiras que son obscenas, que se viralizan en medios, en redes sociales, para envenenar el debate público y dividir a nuestras sociedades y, por tanto, fragilizar el proyecto común que es Europa. Quédense con este dato, señorías. Los resultados de la acción europea en este ámbito han sido significativos. Facebook, por ejemplo, ha declarado haber cerrado, quédense con este dato, 2.200 millones de cuentas falsas en el primer trimestre del año 2019. 2.200 millones de cuentas falsas en el primer trimestre del año 2019. Un dato que, sin duda alguna, es muy positivo por el resultado, pero también es muy preocupante por la dimensión. España defendió la necesidad de seguir impulsando acciones conjuntas, de promover que los proveedores de servicios digitales, las plataformas web, los prestadores de servicios digitales y los anunciantes en Internet que operan en nuestro continente, en Europa, se sumen al Código de Conducta Europeo para luchar contra las noticias falsas, contra las fake news. Y no debemos limitarnos solamente a los procesos electorales, que sin duda alguna es importante. A nivel nacional, señorías, nuestro Consejo de Seguridad Nacional aprobó el pasado mes de abril una estrategia nacional de ciberseguridad en la que se abordan los retos de las ciberamenazas y se plantean medidas tanto disuasorias como también defensivas. Y en este sentido hemos elaborado un procedimiento de lucha contra la desinformación en línea con lo marcado por la Comisión en su plan de acción. Se trata, insisto, de una auténtica prioridad para sociedades democráticas como son las nuestras, como es España, que están amenazadas por el efecto de la mentira de difusión masiva. La mentira, señorías, no es libertad de expresión, es simplemente mentira y hay que combatirla con coraje y con determinación. Y para concluir con los asuntos tratados en el Consejo, haré referencia a algunas cuestiones en materia de relaciones exteriores que también se abordaron en el mismo y que probablemente suenen lejanas, pero que son importantes también para nuestro país. En lo que respecta a la política de vecindad, el Consejo Europeo puso el acento en el 10º aniversario de la Asociación Oriental. Mantener un arco de países prósperos, estables, en nuestras fronteras orientales y meridionales es imprescindible para la estabilidad y el desarrollo del conjunto de la Unión. También quiero resaltar en esta intervención la referencia que se hace en las conclusiones al presente y al futuro de África. El continente africano está experimentando un crecimiento demográfico que, bien gestionado, puede ser un poderoso factor de crecimiento y de desarrollo, pero también, si lo miramos por el envés, puede desestabilizar sociedades frágiles, especialmente si, como es previsible, se agravan las consecuencias en el continente africano del cambio climático. En cualquier caso, ese mismo crecimiento poblacional cronifica, y esto es algo que sabemos, el carácter estructural del reto migratorio que nos va a acompañar durante las próximas décadas y, por tanto, apelo una vez más a un pacto de Estado por la migración que es algo fundamental para nuestro país y para nuestro continente. Es un aspecto en el que he venido insistiendo a lo largo de este último año. La acción europea puede ser decisiva a la hora de afrontar este desafío. Los destinos de ambos continentes están profundamente vinculados y en África, señorías, no les quepa duda, se juega en buena medida el desarrollo futuro, la estabilidad y la democracia de nuestro continente. El Consejo Europeo mostró asimismo su solidaridad con Chipre frente a las acciones turcas en su zona económica exclusiva. Por otro lado, también exigió la libertad de los marineros ucranianos detenidos y la libertad de navegación en el estrecho de Kerch y el mar de Azov. Y dio respaldo a la labor del equipo de investigación conjunto de un hecho que probablemente ya ustedes
consideren que es lejano, pero que hay determinados países que lo llevan reiteradamente al Consejo cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos, como es para identificar a los responsables del trágico derribo del vuelo MH17. Y, finalmente, en relación con la ampliación, se decidió posponer a octubre la decisión sobre la apertura de negociaciones con Albania y con Macedonia del Norte. Señorías, con carácter paralelo, como saben ustedes, porque fueron unos días bastante intensos, el viernes 21 de junio tuvo lugar la cumbre del euro, incluyendo a los Estados miembros que pertenecemos a la zona euro, como también a todos aquellos que no forman parte de la Unión Monetaria. Desde que este Gobierno inició su camino hace más de 15 meses, hemos defendido siempre la necesidad de completar la gobernanza económica de la zona euro, singularmente en 3 áreas: la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad, culminar la unión bancaria y avanzar en el establecimiento de un presupuesto euro con capacidad de estabilización, sobre todo en épocas como las que puedan venir en el futuro de enfriamiento de la economía europea. La historia reciente demuestra con toda crudeza, y esto es algo que no podemos olvidar, que la estabilidad económica y social de la Unión requiere profundizar en la Unión Económica y Monetaria. Este es el momento de hacerlo, justo al inicio de un nuevo tiempo en el que podemos lanzar un mensaje claro al mundo, sobre todo a los actores económicos, y es que las bases económicas de la Unión son tan sólidas como nuestra determinación con la que creemos en el proyecto europeo. En lo referente al primero de ellos, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, en junio alcanzamos un acuerdo para su reforma, en particular en la puesta en marcha de ese backstop o respaldo fiscal para el Fondo Único de Resolución, la reforma de las líneas precautorias y la mejor cooperación entre el MEDE y la Comisión Europea. En torno al Mecanismo Europeo de Estabilidad, la puesta en marcha del respaldo fiscal o el backstop para el Fondo Único de Resolución representa un avance fundamental, por el que ha trabajado mucho España, distintos gobiernos, y que quiero reconocer en esta intervención. Es una herramienta clave que contribuirá a fortalecer la unión bancaria, permitiendo que dicho instrumento pueda jugar un papel más importante en la prevención de las crisis financieras o ante episodios de falta de liquidez. Con estas medidas avanzamos en un objetivo que para España es fundamental, consideramos que es esencial, y es dotar de mayor credibilidad a la Unión Económica y Monetaria. Y, además, a través de ellas, fortalecer la unión bancaria. Recuerden ustedes que fue precisamente el sector financiero el que en 2008 nos llevó a la crisis financiera de la que estamos saliendo. En este segundo ámbito, el de la unión bancaria, España ha sido clave en el impulso del Seguro Europeo de Garantías de Depósitos. Esto es algo que también distintas administraciones en España hemos venido defendiendo. Y con él conseguimos un logro fundamental, y es el de la certidumbre de protección de los depósitos frente a posibles insolvencias bancarias. En definitiva, es pura protección para los ahorradores de nuestro país. Sin embargo, debemos ser mucho más ambiciosos. Desde luego, esto nos parece insuficiente. Llevamos demasiado tiempo debatiendo sobre la oportunidad o la reducción de riesgos necesaria para poner en marcha el EDIS, tercer pilar imprescindible de la unión bancaria. Tenemos que intensificar la labor a nivel político y España va a implicarse de forma decidida en esta cuestión. Bueno, no solamente se va a implicar, sino que ya viene implicándose durante estos últimos meses. Y en lo referente al tercer ámbito, que es el del presupuesto del euro, debe tener una firme capacidad de estabilización. Y el Consejo refrendó el acuerdo alcanzado por el Eurogrupo sobre el instrumento presupuestario. Se trata de un punto de partida que debe tener continuidad, tanto en el diseño de un seguro europeo del desempleo, que es por lo que aboga España, complementario a los sistemas de protección al desempleo que tenemos en los distintos Estados miembros, como en su función estabilizadora. A mí me parece que la clave de ese presupuesto del euro tiene que ser la capacidad estabilizadora que pueda tener ese instrumento económico-financiero. España no aceptará un instrumento presupuestario, ya les adelanto, que no añada valor al presupuesto de la Unión Europea, que no contribuya a dar estabilidad económica o que conlleve una fuerte condicionalidad ligada a la adopción de reformas dictadas desde el exterior. Reforzar la unión monetaria es un objetivo esencial que requiere voluntad, que exige determinación, y España, que nadie tenga duda, tendrá voluntad y tendrá determinación para lograrlo. Señorías, la capacidad de respuesta de la Unión en un contexto global tan incierto como el que estamos viviendo durante estos últimos meses justifica la necesidad de seguir avanzando en la Unión Económica y Monetaria. Insisto en esta idea.
Necesitamos una Europa que proteja a sus ciudadanos. Y para hacerlo necesitamos fortalecer y culminar la Unión Económica y Monetaria. No es simplemente una prioridad económica. Se trata de una auténtica prioridad política que mide el grado de compromiso y la fuerza con la que queremos avanzar para impulsar políticas transformadoras. España, insisto, no tiene la más mínima duda entre avanzar o retroceder. Elegimos siempre avanzar. Señoras y señores diputados, días después de la celebración del Consejo Europeo Ordinario, de cuyos asuntos más relevantes acabo de informar a la Cámara, se celebró el Consejo Extraordinario dedicado al nombramiento de puestos relevantes al frente de las instituciones europeas en el próximo ciclo institucional 2019-2024. Como saben, en el periodo previo y durante el propio Consejo Europeo actué no solamente como presidente del Gobierno de España, sino también en nombre de la familia socialdemócrata junto con mi colega primer ministro portugués, António Costa. Las negociaciones no fueron fáciles, como quedó constatado desde el principio, y el resultado de las elecciones europeas arrojó una aritmética compleja entre las principales familias ideológicas que concurrían a estos comicios. Por primera vez, la constitución de una mayoría no descansó en exclusiva en dos únicos grupos parlamentarios, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata Europeo, si lo podemos llamar así, sino que se tuvo que incorporar a otros grupos parlamentarios y ni en el Consejo Europeo ni en el Parlamento, que elige a la presidencia de la Comisión Europea y confirma al Colegio de Comisarios, había una mayoría de dos grupos parlamentarios únicamente. A pesar de todo, conseguimos forjar un sólido consenso, algo que está en la esencia del proyecto de integración europeo y que debería también llevar a una seria reflexión, especialmente a algunos actores políticos aquí en nuestro propio país. España, señorías, necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos y para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril. Como es conocido, señorías, el Consejo nombró al primer ministro belga, al señor Charles Michel, como futuro presidente del Consejo Europeo. Propuso a la exministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea, quien a su vez obtuvo el pasado 16 de julio el preceptivo respaldo de la mayoría del Parlamento Europeo. La actual directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde, fue designada como futura presidenta del Banco Central Europeo. Y, por último, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Pepe Borrell, fue también propuesto como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Permítame hacer dos valoraciones de partida que entiendo deberían llevar a esta Cámara a hacer un juicio muy positivo de lo que aconteció en esos días. En primer lugar, por el hecho de que por primera vez una mujer vaya a ser la presidenta de la Comisión Europea y, además, de que por primera vez en la historia de la Comisión Europea vayamos a tener una comisión paritaria. Ayer hemos conocido el equipo que lo compondrá, esa nueva Comisión Europea, formado por 13 mujeres y 14 hombres. Señorías, en toda la historia de la Comisión Europea, solamente 35 mujeres habían formado parte de este órgano, que es el Gobierno europeo. Solo 35 en toda la historia de la Comisión Europea. Hoy hay 13 mujeres en ese Gobierno europeo. Esta comisión paritaria, por lo tanto, será un hito en la larga lucha del feminismo por la igualdad entre hombres y mujeres. Un gran salto adelante en una senda en la que España ya transita con paso firme, como el de un gobierno como el que tienen ustedes ahora mismo en nuestro país, con más mujeres de toda la OCDE, y como el Parlamento con más mujeres de toda Europa. Y, en segundo lugar, este Consejo constató el retorno de España al corazón de las instituciones europeas, a la columna vertebral, si me lo permiten, de la arquitectura europea y también al centro de operaciones, al cuadro de mando de un proyecto en el que creemos como país
Nos mueve, en ese empeño, el impulso de una sociedad profundamente europeísta como es la nuestra, a la que representamos en esta Cámara, como es la sociedad española. Una sociedad que no ha dejado de remar en esa dirección, incluso cuando más difícil era mantener la fe en un proyecto que, justo y reconocerlo, defraudó muchas expectativas durante la crisis económica y financiera. La designación de Josep Borrell, un catalán español o un español catalán y europeo, como alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, representa una extraordinaria noticia para nuestro país. Es la concreción del peso específico que tiene España ahora mismo en la Unión. El alto representante es el único puesto de la Comisión que es designado por el Consejo Europeo, es decir, por los jefes de Estado y primeros ministros de los gobiernos de los Estados miembros, y que participa, además de la presidenta de la Comisión, como saben ustedes, en las reuniones del Consejo Europeo. Desde ese ámbito de responsabilidad será determinante el papel que pueda jugar el señor Borrell a la hora de fijar la posición de la Unión en zonas clave para España, como es África o Iberoamérica. Y desde el respeto a su profunda valía intelectual, profesional y personal, no me cabe duda, la menor duda, de que ejercerá esa labor con dedicación absoluta y con integridad política. En una reciente conferencia, el señor Borrell recordaba que, siendo presidente del Parlamento Europeo, la primera lección de europeísmo que recomendaba a los jóvenes que visitaban la Eurocámara era ver los cementerios militares de las guerras mundiales cerca de Bruselas. Las cruces blancas y grises, perfectamente alineadas, decía el señor Borrell, nos recuerdan cuáles son los orígenes de este ideal llamado Europa y la necesidad de no dar nunca por sentadas ni la paz ni la democracia. La Unión Europea gana un gran servidor para su causa y España un aliado en la defensa de la Europa por la que merece la pena luchar, la que protege a sus ciudadanos, la que reivindica los valores de la Revolución Francesa. En el Consejo del 21 de junio, señorías, por último, y siguiendo las conclusiones de los anteriores Consejos Europeos, se incluyó un punto de información sobre el Brexit, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Creo oportuno abordar esta cuestión con la trascendencia que merece el asunto, con el dramatismo que creo que exige el momento político, y tenemos que hacerlo también desde la perspectiva no de aquella fecha, del último Consejo Europeo, sino desde la luz que ofrecen los acontecimientos recientes que hemos conocido a lo largo de las últimas horas. Acontecimientos que introducen nuevas incertidumbres en una cuestión ya de por sí muy compleja. Un asunto ante el que quiero trasladar una reflexión de partida que me parece importante, y es que España está preparado para cualquier escenario, también para un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo. Señorías, conocen la evolución de los últimos acontecimientos en el Reino Unido, una evolución marcada por la confusión, en un contexto político cada vez más complejo en el Reino Unido. En la sesión parlamentaria del pasado lunes pudimos constatarlo de nuevo. Hace más de 3 años, por empezar desde el inicio, el pueblo británico fue convocado y votó en un referéndum no vinculante por la salida del Reino Unido de una Unión Europea. A lo largo de las más de 4 décadas de pertenencia británica al proyecto europeo se han tejido profundos vínculos jurídicos, políticos, económicos, sociales, culturales, que afectan a personas, que afectan a empresas, que por tanto afectan al día a día y a las perspectivas vitales de muchísima gente y que tienen por tanto implicaciones reales sobre vidas y negocios. El Gobierno de España siempre se ha aproximado a este problema desde una premisa, y es estar preparados para cualquier escenario, pensando en el impacto que pueda tener el Brexit en la vida real de la ciudadanía. Pero también, no solamente desde esa premisa, sino también desde una convicción, y es que este proceso constituye un paso atrás, una decisión contraria a la lógica de los tiempos, a la dinámica de nuestro tiempo. Un tiempo que exige, como he dicho a lo largo de mi intervención, más integración, el fortalecimiento del proyecto común, para afrontar desafíos que trascienden en su respuesta a los del Estado-nación. El único legado del Brexit, señorías, por el momento, es añadir más incertidumbre a un escenario global en el que ese factor no es precisamente escaso. Incertidumbre en la economía, incertidumbre entre la ciudadanía e incertidumbre también en las instituciones de una democracia tan sólida como es la británica. Parece increíble. Muchas veces, si uno echa la vista atrás, lo que está sufriendo ahora mismo la sociedad británica y lo que está sufriendo también la democracia británica. Hoy el Reino Unido, señorías, se asoma, si no está ya, ante una grave crisis constitucional. Una grave crisis constitucional.
El Brexit nace de la polarización, lo he defendido muchas veces desde esta tribuna, en otras ocasiones, desde la polarización y el debilitamiento de la democracia deliberativa. Sus promotores invocaron el mandato de un solo pueblo al que engañaron con mentiras. Mentiras sobre la factura a pagar por la pertenencia a la Unión Europea por parte del pueblo británico. Mentiras sobre el resultado idílico de una salida de la Unión Europea. Y mentiras sobre la rapidez, ahora lo estamos viendo, con que se podrían negociar acuerdos comerciales con terceros países. Y lo hicieron, además, conscientes de que su única opción era un simple sí o no, sin matices, sin ninguna posibilidad de explorar una tercera vía que evitase sufrimiento y limitase la incertidumbre de su sociedad. Esta dialéctica binaria conduce a la negación de los matices, y son precisamente los matices los que enriquecen el debate público y constituyen la esencia misma de la democracia. En las sociedades modernas, señorías, no hay una pregunta, ninguna, que se pueda responder simplemente con un sí o un no. El resultado ya lo conocemos, un frustrante callejón sin salida en el que ha metido la política a la sociedad británica, obviando que al limitar la capacidad de elección de la sociedad a dos alternativas mutuamente excluyentes, negadoras la una de la otra, el resultado solo puede crear fractura social, fractura territorial y el debilitamiento de las instituciones británicas y de la democracia británica. El Reino Unido se ve ahora sumido en una situación de bloqueo político completo, como estamos viendo en los medios de comunicación. El nuevo primer ministro británico rechaza el acuerdo de retirada acordado por el Gobierno británico y también por el conjunto de la Unión Europea para mantener contra viento y marea la fecha del 31 de octubre y forzar un Brexit sin acuerdo que daña, lógicamente, a ambas partes, al Reino Unido y también a la Unión Europea. La situación la ven ustedes en los medios de comunicación, señorías. Yo tampoco pretendo calificarla de mucho más que de confusa. Y, en todo caso, lo que hace unos meses parecía impensable, como era un Brexit sin acuerdo, un Brexit duro, hoy se ha convertido en un escenario más que probable. Las instituciones europeas y los Estados miembros hemos actuado con flexibilidad y con buena fe desde el primer momento. Y en esto tengo que decir, señorías, que nosotros hemos culminado un proceso que iniciaron otros gobiernos anteriores, a los cuales también quiero rendir tributo en esa negociación y en esa participación constructiva en los consejos europeos, pero también dejando claro desde el principio que no cabe renegociar lo que ya ha sido acordado, que no cabe renegociar el acuerdo de retirada acordado con el Gobierno británico. No cabe hacer más concesiones. Un objetivo prioritario para el Gobierno de España fue desde el inicio mantener esa unidad de acción entre los Estados miembros de la Unión. Y a lo largo de todo el proceso negociador, dicho objetivo, tengo que decirles, se cumplió. Y así debe seguir siendo en adelante. Todos deseamos una salida ordenada, todos no deseamos una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea y, por tanto, hemos trabajado por ella con dedicación y con mucho esfuerzo, con muchas horas de trabajo. Y en esto no solamente tengo que rendir tributo y reivindicar la buena labor del conjunto de miembros del Consejo de Ministros, sino también de muchos funcionarios que, tanto en Bruselas como también en el Reino Unido y en España, han dedicado muchas horas durante estos últimos años para intentar llegar al acuerdo que ahora mismo tenemos que defender entre los 27 Estados miembros. En caso de que la posición británica, señorías, haga imposible esa salida ordenada, estamos preparados. El Gobierno de España ha trabajado, como saben ustedes, porque ha sido también objeto de debate en las Cortes Generales de la pasada legislatura, durante estos últimos 15 meses para cubrir cualquier escenario posible, incluido, efectivamente, el Brexit sin acuerdo. Y por eso quiero trasladar de nuevo un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y también a todos los actores económicos y empresariales. Como saben, la coordinación de las medidas de preparación para el Brexit corresponde a la presidencia del Gobierno y, además, se ha establecido un sistema de coordinación interministerial y regional de información y de trabajo en los siguientes órganos. En primer lugar, una comisión interministerial para el seguimiento de retirada del Reino Unido de la Unión Europea o comisión interministerial para el Brexit. En segundo lugar, un grupo de trabajo Brexit presidido por el secretario de Estado para la Unión Europea. En tercer lugar, grupos de puntos focales Brexit, presidido por el Director General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea. Y, por último, una conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea para la coordinación con las distintas comunidades autónomas y con los gobiernos autonómicos. El plan de contingencia elaborado por el Gobierno gravita en torno a 3 líneas de acción que ya explicamos en la pasada legislatura y que me permitirán reitere en la sesión de hoy. En primer lugar, la normativa,
concretada fundamentalmente en el Real Decreto Ley 5/2019 del pasado 1 de marzo, que fue convalidado el 3 de abril. En segundo lugar, además de la normativa, la logística. El 8 de febrero pasado, el Consejo de Ministros aprobó un refuerzo de personal de 875 empleados y empleadas públicos. Este personal se encuentra ya en sus puestos en la mayoría de los casos y este refuerzo se aplica fundamentalmente, como pueden ustedes imaginar, a los servicios de aduanas, a los controles asociados al comercio de bienes, a los controles de personas en frontera y a la transición al nuevo régimen de los residentes británicos en nuestro país, que, como pueden ustedes imaginar, son muchos. Y, en tercer lugar, la comunicación. Normativa, les he dicho antes, la logística y la comunicación. A través de la pestaña Brexit en la web de la Moncloa, operativo desde el pasado 14 de enero, también de la información sectorial en las webs de los distintos ministerios del Gobierno de España, de seminarios de preparación a las empresas, de infinitas reuniones con los sectores y asociaciones de ciudadanos y de reuniones también con las comunidades autónomas. El plan de contingencia cubre todos los ámbitos ligados a la retirada. Y voy a citar, si les parece, aunque podemos entrar lógicamente luego en el debate en las cuestiones que a ustedes les importen más, les interesen más, voy a centrarlo en los que considero que son más relevantes para los ciudadanos de nuestro país. El primero, el de la ciudadanía, incluido el refuerzo de la asistencia a los españoles residentes en el Reino Unido. El segundo, el de los trabajadores transfronterizos. El tercero, el acceso a profesiones reguladas y también a las cualificaciones profesionales. La seguridad social, la asistencia sanitaria, que es sin duda alguna muy importante, el acceso a la universidad y a las homologaciones de títulos, la cooperación judicial y la cooperación policial, los servicios financieros, las ayudas a la preparación a las empresas, como el cheque Brexit o las ayudas a asociaciones sectoriales de empresas, las aduanas, controles asociados al comercio de bienes y el transporte aéreo y terrestre. Se trata de un plan, como saben ustedes, porque hemos tenido ocasión de debatirlo en estas Cortes Generales, de un plan detallado, exhaustivo, que busca lo evidente, minimizar el impacto de un Brexit duro en el caso de que este finalmente se produzca. Un plan de una enorme complejidad, como se pueden ustedes imaginar, que aborda con el máximo detalle posible, porque estamos ante una situación inédita, y al ritmo de los cambios que se van produciendo en la situación, aspectos en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, desde la educación, la economía, la laboral o la sanitaria. Y paso a continuación a exponer algunos de estos aspectos. En el ámbito de ciudadanía, señorías, hemos concretado la transición al régimen general de extranjería de los nacionales británicos y también de sus familiares. Como saben, somos el país europeo con mayor número de residentes británicos en nuestra tierra. La expedición de los nuevos documentos de residencia es un proceso complejo que va a afectar a en torno a 400.000 personas, que requiere de un plazo relativamente amplio que se ha fijado en 21 meses desde la fecha de retirada. En lo que atañe a trabajadores fronterizos, el Gobierno condiciona la emisión de autorización de trabajo a los nacionales del Reino Unido a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por parte de las autoridades británicas. Se trata de garantizar el mantenimiento de la actividad laboral, especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 ciudadanos y ciudadanas españoles. Esta cuestión constituye un elemento de absoluta prioridad para el Gobierno de nuestro país. Del mismo modo, hemos establecido las medidas necesarias para proteger a los trabajadores, también a los pensionistas, cubiertos por el sistema de seguridad social británico y español, que ejercieron las libertades de residencia y de circulación. Estas medidas van a ser aplicadas durante 21 meses y solo en defecto o hasta que se firme un acuerdo internacional que regule con carácter permanente la coordinación de ambos sistemas. Y las medidas cubren otras cuestiones relevantes, como son la exportación de pensiones, muy importante, la totalización de cotizaciones realizadas, el cálculo también de las pensiones, sin duda alguna fundamental para muchísimos trabajadores que ahora mismo están en el Reino Unido, la incapacidad temporal, las prestaciones por maternidad, paternidad y por desempleo. En particular, para proteger a los 14.000 residentes en el campo de Gibraltar, de los que 9.000 son españoles, como he dicho antes, que se desplazan diariamente a trabajar a Gibraltar, se garantiza el acceso a prestaciones por desempleo reconocidas por España por los periodos cotizados en Gibraltar antes y después
de la fecha de retirada. Esto, sin duda alguna, es vital, como conocen ustedes, porque han tenido también ocasión de poder hablar con la población del campo de Gibraltar. Y ello sin que les sea requerido haber cotizado el sistema de seguridad social español por esta contingencia. En relación con el acceso a la asistencia sanitaria, que es otro de los puntos fundamentales, España durante 21 meses continuará prestando, y esto es importante, continuaremos prestando durante 21 meses a los nacionales del Reino Unido asistencia sanitaria en España en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas con anterioridad a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Pero ello exige también, señorías, que el Reino Unido garantice las mismas condiciones a los españoles que viven y residan en el Reino Unido, y que tengan derecho a recibir asistencia sanitaria con cargo a España. Además, se exige la garantía de reembolso de los gastos por la asistencia sanitaria prestada en España por los servicios sanitarios en los mismos términos que en la actualidad. En lo relativo a la cooperación policial y judicial, es preciso aclarar que con la retirada del Reino Unido deja de ser efectiva la normativa aplicable en procesos europeos de cooperación policial y judicial y, por ello, se hace necesario clarificar el régimen transitorio de aplicación de los procedimientos de cooperación policial y judicial, distinguiendo si los mismos se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley o con posterioridad. Como saben, la pérdida del pasaporte comunitario implica también que las entidades financieras británicas tendrán que adaptarse a los regímenes de terceros países para seguir prestando servicios, en este caso en nuestro país. Con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, la protección del cliente y también evitar cualquier riesgo para la estabilidad financiera, el Real Decreto Ley constató ya que la vigencia de los contratos no se ve afectada por la retirada del Reino Unido, complementando en consecuencia las medidas adoptadas a nivel europeo. Y además, como medida de contingencia, se establece un régimen temporal para garantizar que la adaptación a los regímenes de terceros países no implique una disrupción en la prestación de servicios asociados a dichos contratos. En el ámbito de las aduanas, señorías, este es un apunte también importante, el plan de contingencia contempla la posibilidad de adelantar determinadas solicitudes exigidas por el régimen aduanero con terceros estados antes de la fecha de retirada, para evitar, lógicamente, su concentración en los días siguientes a la salida del Reino Unido de la Unión. Sobre transporte se adoptan las medidas tendentes a posibilitar los transportes de mercancías realizados por empresas transportistas establecidas en el Reino Unido con origen o destino en nuestro país y, por otra parte, se recoge también la validez hasta su fecha de expiración de las autorizaciones de transporte regular internacional de viajeros actualmente vigentes entre el territorio del Reino Unido y España. En lo que atañe a los servicios aeroportuarios, es preciso señalar, por último, que el Brexit implica que dejarían de aplicarse las tarifas de embarque y diversas prestaciones previstas para vuelos dentro del espacio económico europeo. Y por ello se prevé el mantenimiento de estas tarifas para los vuelos al Reino Unido hasta el 28 de febrero de 2020. Señorías, estas medidas están sujetas a un constante proceso de reevaluación y análisis por parte del Ejecutivo en funciones a través de los diferentes grupos de trabajo y equipos. El pasado 5 de septiembre, a este respecto, presidí la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial del seguimiento del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, con la participación de todos los miembros del Consejo de Ministros. En la misma, cada departamento informó sobre las medidas normativas, la dotación de medios personales, materiales, de las acciones de comunicación adoptadas en sus respectivos ámbitos de competencia. Y del mismo modo se acordó que el grupo de trabajo dependiente de la Comisión Interministerial del Brexit se reúna semanalmente para hacer un seguimiento exhaustivo y permanente para la implementación de los últimos detalles del plan de contingencia. Finalmente, se adoptó la decisión de reforzar la cooperación con las comunidades autónomas, es algo fundamental, y a tal efecto se convocará próximamente una reunión de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea presidida por la vicepresidenta del Gobierno en funciones. La finalidad será la de informar de los avances producidos y también afrontar desde la máxima coordinación y cooperación institucional este último periodo hasta el 31 de octubre para el caso de que se produzca lo que nadie quiere, lo que no queremos, al menos desde España, que es un Brexit duro. Señoras y señores diputados, a lo largo de este complejo proceso, España, no les quepa duda, ha conseguido que el Reino Unido reconozca los derechos de los ciudadanos españoles que residen en ese país. Tema prioritario para nuestro Gobierno. España ha hecho lo propio con los residentes británicos en nuestro territorio y hemos suscrito un acuerdo bilateral que concede el voto en las elecciones municipales a sus nacionales residentes en nuestro país.
Estamos y estaremos vigilantes para que no se trate de un reconocimiento meramente formal y para que se aplique de manera efectiva, para garantizar que la protección de los derechos de los residentes españoles en el Reino Unido, de trabajadoras, de trabajadores, sobre todo de la gente joven que emigró como consecuencia de la crisis al Reino Unido, de las empresas y también de los estudiantes que se están formando allí, estén plenamente garantizados. Esa es una prioridad absoluta y central de nuestro Gobierno, velar por los nuestros en el Reino Unido. Y del mismo modo hemos negociado, para el caso de una salida sin acuerdo, una prórroga de varios meses para que una compañía especialmente afectada por el Brexit duro, como es Iberia, que forma parte del grupo IAG, como saben ustedes, tenga tiempo de ajustar cuestiones relativas a su régimen de propiedad para que pueda seguir volando en el interior de la Unión como compañía europea. Señorías, en este punto quiero hacer un recordatorio especialmente oportuno. Miren, durante las negociaciones del acuerdo de retirada, el Gobierno de España consiguió, a mi juicio, un valioso blindaje en relación con Gibraltar, que ahora va a ser muy importante. Lo es porque se va a mantener, sea cual sea el escenario final de este proceso, lo acordado, e incluso en caso de que haya un Brexit, como he dicho antes, duro. Como saben, dicho blindaje se basa en una negociación separada de la futura relación con Gibraltar respecto a la de España que mantenga con el Reino Unido, y por la misma les recuerdo que España puede vetar un acuerdo relativo a Gibraltar sin afectar a la negociación global. Además, se trata de un blindaje independiente del acuerdo de retirada y la declaración política y, por tanto, es válido incluso de no aprobarse ese acuerdo por parte, en este caso, del Gobierno británico. Vincula a la Comisión Europea e implica a la singularidad del caso de Gibraltar. Se establece una relación clara entre el estatus de Gibraltar y la integridad territorial de España. Como ya manifesté ante esta Cámara, no solo contamos con declaraciones interpretativas que aclaran que el ámbito de retirada que incluye Gibraltar no se extiende al de la relación futura, sino que también disponemos de un instrumento interpretativo nítido del pasado 11 de marzo, acordado por el presidente de la Comisión y la entonces presidenta, o mejor dicho, primera ministra británica, que abunda en la misma línea, que en el ámbito territorial del acuerdo de retirada no se extiende la negociación de esa relación futura. Y, por último, quiero hacer mención a algunas iniciativas recientes en el ámbito europeo que contribuyen a reforzar nuestra posición ante cualquier escenario. El pasado 4 de septiembre la Comisión lanzó una importante comunicación que contiene dos propuestas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es extender el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Solidaridad para compensar los perjuicios sufridos por los Estados miembros como consecuencia de la salida sin acuerdo. Esto es muy importante. Y la segunda es hacer que el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización pueda servir de apoyo a los trabajadores que sean despedidos como consecuencia de una retirada sin acuerdo. Ambas propuestas, a nuestro juicio, a juicio del Gobierno en funciones, son muy positivas porque van a mitigar el impacto del Brexit sobre las personas, sobre las regiones y sobre los Estados más afectados. Y recogen el espíritu, tantas veces defendido por el Gobierno, de que no hay mejor forma de proteger Europa que apostar por una Europa que proteja a la ciudadanía en momentos de incertidumbre como lo que pueda representar un Brexit sin acuerdo. Pero con todo, señorías, debemos ser francos, debemos ser realistas y sinceros. Las medidas de contingencia solo pueden mitigar las consecuencias de una salida sin acuerdo, pero no van a eliminar por completo esas consecuencias. Solo una parte está bajo el control de la Unión Europea y también de los Estados miembros. En la otra, las decisiones corresponden al Gobierno y al Parlamento británicos. Y por ello quiero reiterar la importancia de que aquellas personas o entidades que mantengan relaciones comerciales, académicas, económicas con el Reino Unido evalúen en qué medida pueden afectarles una retirada sin acuerdo y adopten medidas para minimizar su impacto. Señorías, tuve claro desde que accedí a la presidencia del Gobierno que España debía dar un paso al frente en defensa del proyecto europeo. En momentos difíciles como los que sin duda atraviesa la integración europea en la actualidad es cuando más necesario resulta que se escuche nuestra voz. La voz de un país como España que, pese a sufrir las consecuencias de una apuesta equivocada, a nuestro juicio, por la austeridad, jamás ha dado la espalda al proyecto europeo. He insistido y seguiré haciéndolo, señorías, en la necesidad de avanzar en un seguro europeo de desempleo, en un salario mínimo europeo, porque cuanto más clara sea la respuesta de la Unión Europea a desafíos, a crisis globales, mayor será su capacidad
para reconquistar el corazón y los afectos de los ciudadanos a los que sirve. Y cuanto más clara sea la respuesta a las amenazas reales, a las contingencias futuras, menor será el apoyo electoral de los enemigos de Europa, de aquellos que viven del conflicto y también del extremismo. Europa erró a la hora de proteger durante la crisis. Sí, lo hizo. Pero nuestra propuesta, la respuesta de España no fue dar la espalda a Europa. Todo lo contrario. Con todo y a pesar de todo, España ha entendido que es precisamente ahora cuando más hay que hacer por proteger Europa. Porque la alternativa a Europa solo puede ser más Europa. Quisimos a Europa cuando más difícil era hacerlo, porque entendimos que era cuando más lo necesitaba. La sociedad española nunca se dejó arrastrar hacia el euroescepticismo que han abrazado con entusiasmo algunos, empeñados en olvidar las importantes lecciones de la historia. Esa inversión en confianza tiene un retorno, a mi juicio, extraordinario. Y es que España vuelva al núcleo del proyecto europeo. Y lo hacemos, además, defendiendo la necesidad de construir una Europa más social, más verde, más igualitaria. Una Europa que proteja y fortalezca su legitimidad ante los ciudadanos con hechos, no solamente con palabras. Y para concluir, señorías, permítanme una apelación final. Y miremos de cerca lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Y hagámoslo conscientes de las amenazas que se ciernen sobre la democracia representativa cuando la política se limita a bloques antagónicos, cuando niega la pluralidad y liquida los matices, que precisamente enriquecen el debate en la esfera pública, hasta hacer imposible el acuerdo y el entendimiento, hasta suplantar la deliberación por el frentismo. Ni tan siquiera las democracias más profundamente arraigadas en la historia, como es la británica, aquellas que tienen a sus espaldas una trayectoria secular, están a salvo de la banalización de la política a través de la polarización y de la ruptura, como estamos viendo en el Reino Unido. Una receta que siempre conduce al mismo lugar, que es un callejón sin salida. Tomemos nota y actuemos en consecuencia. Evitemos la tentación del conflicto fácil y lideremos con el ejemplo. Seamos, señorías, la mejor versión de nosotros mismos para regalar la mejor Europa posible a nuestros hijos y a nuestras hijas. Gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno en funciones.